eran lo máximo posible, en cruces entre, bueno, esa raza en la que fueran a nacer más arios cada vez, más raza pura. Y todo esto nos muestra que quizá, por ejemplo, muchos de los desaparecidos, muchos de los niños robados de distintas formas aquí en España, viendo la comunión que había, digamos, entre el dirigente nazi, Hitler, y el dirigente Franco aquí en España, que ya digo, durante pocos años después, después de la guerra civil, pasó a ser dictador, él y, bueno, un grupo de señores que fueron los que le ayudaron a ganar la guerra seguramente de distintas formas. Pues ya digo, después de esta guerra civil, pues aquí en España, pues de distintas formas desaparecía gente a menudo. Niños, mujeres, hombres, de todo. Y ya digo, desde niños robados de distintas formas a desaparecidos, quizá muchas personas tengan que ver incluso con, bueno, proyectos de este tipo como Lebensborn. Pero al margen de este Lebensborn vemos que distintas investigaciones han llevado, incluso con juicios, bueno, ya con su dictamen, que quizá muchos de los niños que desaparecieron en toda Europa, aquí en España, en Polonia, en Francia, en distintos países, que según muchas fuentes hay datos que los llevan más allá de los 200.000 niños en aquellos años. Quizá ya digo, al igual que no todos son como los de las adopciones y las monjas, quizá tampoco son todos como los de los nazis. Quizá hay organizaciones, digamos, criminales que operan siempre, digamos, en paz y en guerra, y por supuesto de que hay alguna facilidad, como en las manifestaciones. Es fácil en una manifestación introducirte, y aunque no vayas a buscar lo que hay en la manifestación, si vas a moragar un jaleo y la vas a liar parda porque tú quieras con alguna cosa. Pues con esto quizá pasa lo mismo. O sea, daros cuenta que todos estos proyectos que nos muestran quizá hacen que no veamos todas estas organizaciones criminales con estos rituales satánicos y demás, que ya digo, quizá tengan que ver en muchos de esos raptos y robos de niños a distintos niveles en todo el mundo. Todo esto, ya digo, que nos muestra que, bueno, hay muchos personajes, muchos niveles. No es solo aquella parte de la historia que nos quieren mostrar, como pasa con Hitler, que, bueno, seguramente que durante, digamos, el mandato nazi, igual que en el mandato comunista, en el mandato no sé qué, de allí, de aquí o de más para allá, siempre se cometen, en todos los sitios se cometen masacres, sobre todo en las guerras. Pero al margen, ya digo, al margen de las guerras, todas estas, que quizá las guerras también sean dentro de la misma historia, quizás sean también otro tipo de macro rituales, por decirlo de alguna manera. Pero ya digo que nos muestra todo esto, que hay muchas formas de ver Hitler por todos lados, muchas formas de ver Dráculas o condesas Bátoris, personajes que hacían exactamente lo mismo que sus adversarios. Quizás sus adversarios llegaron un poquito más allá y por eso se los quitaron del medio y tuvieron el poder de señalarlos y demonizarlos. Es así de simple. Pero ya digo, quizá hay muchos Hitler y muchos Dráculas ocultos. Quizá esos que tienen de verdad el poder y no nos dejan ver más allá de su parte de la verdad, de su parte de la historia, de antes y de cada día. Lo que nos hace ver todo esto, al margen de todas estas pruebas, es si esto pasa, bueno, como vemos ahora, en una supuesta democracia, todo esto de el Bar España, todo esto de las niñas de Alcácer, casos de esto, ¿qué están dispuestos a hacer, digamos, estas élites, estos personajes, estos altos cargos de aquí y de allí, por ejemplo, durante una dictadura? ¿Qué están dispuestos a hacer durante, bueno, una guerra civil o más, una guerra mundial? ¿O qué están dispuestos a hacer, como os digo, en una sociedad de esclavas?
en una sociedad a la que están dejando sin voz, sin tiempo siquiera a menearse nada más que para, bueno, ir al trabajo, buscar pan y eso, morirse para toda la noche, como os dije el otro día. Imaginaos qué harían los dirigentes políticos, militares y religiosos en aquel tiempo de Drácula. Aquellos que les gustaran todos estos asuntos, de estos rituales, ya digo, de violaciones, torturas y asesinatos a niños y niñas. ¿Qué estarían dispuestos a hacer todos estos personajes en aquellos tiempos de Drácula y, bueno, y la condesa Bathory y eso? Su marido el Caballero Oscuro, otro empalador como Drácula, pero ya digo, que quizá sus oponentes, sus adversarios políticos, militares o religiosos iban un poquito más allá. Quizá las torturas llevadas a cabo por, digamos, por una u otra iglesia en uno u otro tiempo también tengan que ver con todo eso, porque distintas torturas que se han cometido en nombre de, bueno, de uno u otro dios en distintas épocas también tienen que ver con todo esto. Rituales para eso, para que la gente tenga miedo, para que la gente solo vea la parte que les dicen como verdad y las demás, bueno, ya sabéis, unas por un cabo y otras por un miedo, pues nunca vas a llegar a querer, como os digo, querer saber qué es lo que pasa en realidad en todo eso. ¿Qué harían si, imaginaros, si un grupo que en un tiempo tuvo el poder de hacer todo eso y lo perdió de alguna forma? Imaginaros, como he dicho, por ejemplo, estos días, en esa cara oculta de los lamas y los budas. ¿Qué haría una supuesta sociedad que pasara lo que eso? Que están pidiendo recuperar su poder, pero que el poder que tenían era ese. Ya digo, y todos estos monjes militares y mandos a distintas formas, por ejemplo, de este imperio de los lamas, todos los personajes que estaban dispuestos a cometer todos estos actos, tenían el poder de hacer lo que quisieran con sus siervos. Imaginaros una sociedad mundial como se está creando, basada en que nadie tiene respuesta más allá de denunciar al vecino por lo que sea, y no poder acceder de ninguna forma a denunciar a uno u otro personaje con poder. Todo esto nos indica que, bueno, solo son demonios los que pierden ante los que siempre ganan, porque quizás siempre ganan los mismos, o durante muy largas épocas siempre ganan los mismos. Y mientras los demás no vemos estos demonios, simplemente vemos, como os digo, demonios en el del equipo de al lado, en la insignia o el escudo del otro lado, en el otro sexo o en el otro color. Eso nos han hecho que sean los demonios para la mayoría, y dejemos de ver esos verdaderos demonios que cometen esos actos, esos rituales, y bueno, nos guían de una forma que nada tiene que ver con lo que sus actos reflejan. Quizá eso de haz lo que yo te diga y no lo que yo haga es, bueno, su ley básica, la de estos personajes que, ya digo, quizá sean humanos o quizá no. Y bueno, muchachos, ya hemos hecho otro ratillo, que somos uno, que soy otro tú.